Amigos, pues muy buenas tardes. Hoy tenemos como invitado especial a Carlos Corona. Yo creo que la gente que sabe de teatro, de actuación, de cine, de televisión, de series, alguna vez lo ha visto, seguro, estoy seguro. Me metí por ahí a hurgar en su filmografía y teatrología y demás. Y bueno, pues está o ha estado en un montón de cosas. Carlos, ¿cómo le has hecho? Porque además te has vuelto medio camaleónico, ¿no? Has hecho de todo tipo de personajes. Por supuesto, Sí, primero que nada, bienvenido. muchas gracias. Sí, afortunadamente he sido muy bendecido con muchas oportunidades haciendo personajes muy distintos, ¿no? Tanto en teatro como en series, un poquito en cine también. Y creo que pues he tenido como la oportunidad de hacer personajes distintos, ¿no? Y eso me da mucho gusto. También como director creo que he dirigido géneros muy distintos y formatos de teatro muy distintos, que van desde la ópera hasta el cabaret, hasta el teatro contemporáneo, el teatro de siglo de oro. Y siempre he pensado que eso se debe a que soy un tipo curioso, ¿sabes? O sea, me gusta mucho, siempre he dicho que hacer teatro es un buen pretexto para poder estudiar, entonces me gusta entrar a formatos que no conozco o a tocar temáticas en obras de teatro que no conozco, o si me toca hacer un personaje de la Revolución Mexicana, agarrarlo como pretexto para estudiar la Revolución Mexicana, y siempre me ha gustado acompañar el teatro de la investigación, la actuación de la investigación, ¿no? Porque ya hoy en día no me considero solamente gente de teatro, sino también de los medios audiovisuales, que he encontrado también un desarrollo ahí bien interesante para la ficción y para contar historias, ¿no? Ok. ¿Has entrado en esto nuevo que hemos estado viviendo, esto de teatro en streaming o cosas por ahí? Fíjate que estoy preparando un proyecto con San Luis Potosí, Okay. que está como la invitación a que hagamos algo ahí en teatro en streaming. Me ha costado trabajo imaginarlo, idear qué, ¿no? Pero lo estoy masticando a ver qué se nos ocurre. Por lo pronto estoy dando unos talleres en línea, y también ha sido muy interesante compartir con colegas el tema del teatro y del análisis de texto a través de Zoom, ¿no? Son talleres muy, ¿cómo se llama? Muy teóricos, muy de discusión sobre la actuación, sobre el análisis de texto, porque pues no tenemos de otra, ¿no? Entonces nos estamos un poco adaptando, y yo sé que idealmente el teatro en streaming o el teatro como así No en es teatro. Zoom, No es teatro. no es lo más, no es lo mejor, pero creo que lo contrario, que es la extinción, tampoco es una opción, ¿no? Entonces hacemos lo que podemos, y siempre he pensado que la fortaleza radica en adaptarse, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer. Okay. Carlos, ahora que hablas justamente del taller de creación de personaje, medio vi que ya había terminado uno, pero que va a empezar otro. Así es, así ¿Para es. cuándo? ¿Dónde se inscriben? ¿Qué se necesita? Pues nada, algo que ha sido muy padre este taller es que se ha inscrito gente de muchos lugares, tengo muchos alumnos que son de Los Ángeles, California, tengo alumnos que viven en Guadalajara, en Toluca, en Querétaro, ahí en mis redes sociales hay como para que me escriban a un correo electrónico que tengo especialmente para ese taller. Ahorita igual si quieren les doy el correo electrónico, y pues no se necesita nada más que tener una cuenta de Gmail para poder acceder a Classroom, que es esta herramienta nueva que tiene Gmail, que nos ayuda a subir material pues tiene un costo el taller, ¿no? Que también ahí los informes les doy, pero es un costo muy amable, creo yo, y es un poco también para ayudarnos en estas épocas duras para todos, ¿no? Oye, Carlos, ¿cualquier persona puede tomarlo? Sí, ¿O sí, solo sí, actores? No, mira, es un taller muy enfocado a actores, pero no está restringido a actores, ¿no? O sea, creo que se tocan muchos temas como dirección, como dramaturgia. Al final de cuentas es un taller como para reflexionar sobre cómo se cuenta una historia, ¿no? Entre lo que leí de tu currícula, también has escrito, también le haces por ahí. Sí, he hecho muchas adaptaciones de textos, sobre todo de teatro clásico. He hecho muchas adaptaciones
de Sueño de una noche de verano, de Ubu Rey, y obras mías de mi autoría. He hecho teatro para niños. Tengo algunas obras, una de ellas que fue bastante, pues gustó mucho, tuvo éxito en su momento, Los sueños de Paco, La risa extraviada. Ahorita con un grupo que se llama Puño de Tierra estamos tratando de levantar una que se llama Teo y el monstruo. De hecho, teníamos un estreno programado. Esa es una obra que coescribí con una dramaturga que es también súper padre, se llama Valentina Sierra, que también es una mujer muy talentosa, escritora, dramaturga, actriz, directora. Ella es la autora y directora de Una bestia en su jardín, que es Una bestia en mi jardín, perdón, que es una obra bellísima. Y juntos coescribimos esta obra que se llama Teo y el monstruo, y teníamos estreno el 30 de mayo, y somos de los damnificados, ¿no? De los que no pudimos estrenar. Estamos trabajando con el sistema de teatros y pues se nos va a reprogramar en cuanto sepamos cuál es esta famosa nueva normalidad, ¿no? Las autoridades están en muy buena disposición. Es una obra cuya temática es un niño que tiene que convivir con el Asperger, ¿no? Que es un tipo de autismo. Entonces, pero no solo es como exclusivo del Asperger, sino como cómo vive un niño y los papás de un niño tener que convivir con una enfermedad de tipo neuronal, ¿no? Una enfermedad, no me gusta llamar enfermedad porque más bien es una condición. No es una enfermedad porque simplemente no hay ni siquiera una causa clara de qué lo produce, y mucho menos una cura, ¿no? Simplemente es una condición con la que hay que vivir, ¿no? Y hay que aprender a convivir con ella, a entenderla. Tiene sus matices, tiene sus secretos, tiene sus formas de relacionarse con el mundo, y si las entiendes se puede volver muy fácil, pero para llegar a entenderlas es lo que es complicado, ¿no? Encontrar la empatía y encontrar, pues sobre todo, no tener el miedo de preguntar, ¿no? No tener miedo de pedir ayuda, de decir cómo se maneja eso, ¿no? Una condición como el Asperger, ¿no? Claro. Y es una obra que un poco trata de eso. ¿Por qué justamente hablar? Perdón. Adelante. No, ¿por qué justamente hablar del Asperger? ¿En qué momento llegó esa curiosidad? Porque uno de mis hijos lo padece, ¿no? Porque he vivido con eso, ¿no? Y fue un proceso muy arduo de descubrir qué era, ¿no? O sea, una vez, porque pues afortunadamente mi esposa y yo notamos algo muy pronto, y muy pronto decidimos poner manos en el asunto, pero del momento en que sabes que necesitas ayuda profesional al momento en que sabes qué es, en que lo nombras, puede ser un proceso muy difícil, muy cansado y muy doloroso, ¿no? Porque te enfrentas a cosas que no conoces y a un universo desconocido, y como padre tienes mucho miedo, ¿no? De saber qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, ¿no? Y ya una vez que se nombra, ¿no? Que es uno de los temas de la obra, una vez que se nombra, es esto, pues sí sientes un alivio, ¿no? Dices, bueno, ahora que sé, pues lo puedo manejar, ¿no? Pero ese momento en que no sabes es un momento complicado y difícil, y pues bueno, nosotros lo vivimos, y pues como siempre he escrito las obras de teatro que escribo, pues siempre trato de explorar en las preguntas que tengo que hacerme a mí mismo, y en las necesidades creativas que tengo, y no lo hago como con un afán de exponerme o de mostrarme, sino simplemente de tratar de entender mi propia vida, ¿no? Y tratar de entender mi propia realidad. Te entiendo perfecto, porque yo tengo un hijo, no con Asperger, pero con condición especial, y muy parecido a lo que tú viviste, vivimos aquí en familia, y bueno, ciertamente cuando supimos por dónde atacarlo, pues como que respira uno, ¿no? Sí, bueno, se vuelve mucho más fácil, ¿no? Pero el momento de la incertidumbre es muy complicado, ¿no? Oye, yo he visto obras tuyas, te he visto actuar en teatro, te he visto actuar en algunas series, en algunas películas. De todo eso, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es con lo que te quedas? ¿La dirección, la actuación, el teatro, en serie, en cine? No lo sé. Dirigir es una necesidad que tengo grande, ¿sabes? De hecho, te puedo decir que desde que tenía yo 15 años fue lo que quería hacer. Quería antes que querer ser actor, antes que querer ser dramaturgo, yo quería dirigir teatro, porque tuve la oportunidad en su momento de conocer a Julio Castillo,
convivir un poco con él, y yo lo veía como una imagen así de alguien que yo quería ser, ¿no? Era un adolescente y él era amigo de mi madre, conocido de mi madre. Pero disfruto muchísimo actuar, ¿no? O sea, yo te diría que dirigir es una necesidad y actuar es una diversión, es algo que disfruto muchísimo. Y últimamente la verdad es que escribir me ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo ahora en esta cuarentena he escrito un par de obras de teatro que a ver si un día ven la luz, ¿no? Pero en un momento yo llegué a pensar que me faltaba un poco de oficio como escritor, y últimamente, como en este encierro, dije, no, mira, sí, no está tan mal, ¿no? A lo mejor me falta disciplina, pero el oficio ahí va. Carlos Corona ha evolucionado como director a lo largo de estos 30 años, 20 años. Pues yo espero que sí, ¿no? Sobre todo, yo espero haber evolucionado como persona, ¿no? O sea, yo espero que como te decía, siento que el teatro es un buen pretexto para estudiar, para conocerse, y cuando te conoces y cuando estudias, pues hay una disposición a ser mejor persona, a cambiar, ¿no? Si soy mejor director o no, pues creo que no me toca a mí decirlo, ¿no? En todo caso, no me toca a mí decir si algún día lo fui, ¿no? A lo mejor nunca lo he sido, ¿no? Simplemente me toca tratar de hacer las cosas. Lo que sí puedo decir es que creo que soy un hombre muy profesional, ¿no? Y soy chambeador, ¿no? De ahí si sé hacer las cosas o no hacer las cosas, no sé si me toca a mí decirlo, ¿no? Me gusta seguir pudiendo hacer cosas, y me gusta seguir pudiendo contar historias, y me gusta tener proyectos, y siempre he pensado que ni siquiera es algo que uno hace por gusto, lo hace porque no podría dejar de hacerlo, ¿no? Porque el otro día justo escribía yo una cosa ahí en Facebook sobre esta película que me gustó mucho, la de Ya no estoy aquí, esta que está ahí en Netflix, esta película mexicana sobre este movimiento de los colombianos en chavos que bailan cumbia, ¿no? En Monterrey. Y pensaba yo que lo que me hizo a mí reflexionar esa película es que al final de cuentas, como en este chavo que es el bailar o el diseñar peinados, es la única manera que él ha encontrado para comunicarse con el mundo, ¿no? Y que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Los que llevamos tantos años relacionándonos con el mundo a través de la escena, pues que nos la quiten, o que de pronto estemos encerrados, o que no sepamos cuándo se van a abrir los teatros o cuándo vamos a regresar a un set. Va más allá del sustento, que es importante, por supuesto, de que vamos a vivir, pero es más allá de que yo pudiera salir y trabajar en otra cosa. No sé cómo podría volver a comunicarme con el mundo y a vivir si no tengo ya la ficción, ¿no? Al ser un docente, ¿qué les transmites a las nuevas generaciones de directores? ¿Qué es lo que debe de tener un director o un actor? Híjole, mira, una de las cosas que yo trato siempre es que cada quien encuentre su propia voz, ¿no? O sea, yo una de las cosas que siempre digo es, yo no puedo enseñar ninguna técnica que no sea la mía, ¿no? Es la única que me sé, ¿no? Y algo que siempre recalco es, no quiere decir que la mía sea la buena, quiere decir que es la que me sé, ¿no? Que es la que yo he aplicado y la que yo hago. Entonces, creo que trato de que ellos encuentren su voz, ¿no? O sea, como enseñar algunos trucos que uno se sabe para montar una obra, para que una escena tenga una cierta atmósfera, una cierta intimidad, una cierta, una cuestión lúdica, ¿no? Y trata de decirme, este es el proceso que yo hago para construir un personaje, o este es el proceso que yo hago para dirigir una obra de teatro, pero tú encuentras tu voz, ¿no? Siempre trato de que la gente sea veraz, que hable con su voz. No sé si lo logro siempre, pero bueno. Justamente estaba escuchando que habías tú visto Don Quijote cuando eras niño, y hace unos años realizaste el personaje de Sancho Panza. ¿Algo pasó en ti actoralmente de decir, después de tantos años soy Sancho Panza? Imagínate, ¿no? No solo de hacer el Quijote, sino de estar en el Teatro de los Insurgentes, ¿no? O sea, claro. Yo la vi en el Teatro de los Insurgentes, la vi con Enrique Álvarez Félix, que no es la versión legendaria, la versión legendaria no la más bonita de todas, pero bueno. No,
la versión legendaria es la de Claudio Brook, pero yo cuando de Claudio Brook tendría 2, 3 años, ¿no? Entonces, la que a mí me tocó fue el Teatro de los Insurgentes, que yo sería preadolescente, tendría 11, 12 años. Entonces, estar haciendo Sancho Panza en el teatro donde yo la vi, pues sí es algo que se te queda en el corazón, ¿no? Y más que una versión anterior a la que nosotros hicimos fue la que hizo el queridísimo Carlitos Cobos, que yo siempre he admirado muchísimo. Y pues tener el privilegio de hacer un personaje que hizo Carlos, pues también a mí me llena de gusto y de placer, ¿no? Sí hay una emoción grande de estar en un espacio. Yo diría que es algo similar a lo que me pasó cuando tuve la oportunidad de ser a Yago en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Decir textos de Shakespeare y estar en el que yo considero el teatro más bonito de esta ciudad, que es el Juan Ruiz de Alarcón, pues son cosas que uno dice, para eso empecé a hacer teatro, ¿no? Eso fue lo que soñé la primera vez, ¿no? Y estar parado en el Teatro de los Insurgentes cantando esas canciones al lado de gente como Ben Ibarra, pues dices tú, son de las cosas de las que me voy a acordar en los últimos minutos de mi vida, estoy seguro, ¿no? Oye, ¿y qué hay por delante? ¿Cuál sería el papel que hoy añorarías hacer o quisieras hacer? Mira, más que un papel en específico, tengo muchas ganas de hacer algún personaje de Molière, ¿sabes? Siento que tengo una edad y que estoy como en un buen momento para hacer un personaje de estos personajes padres de Molière, ¿no? De Argan, o de el mismo Tartufo, o el misántropo, ¿no? Hacer un Molière es algo que desde hace mucho tiempo me entusiasma y tengo ganas de hacer, ¿no? También, si te hablo de series y de televisión, tengo ganas de hacer uno de estos personajes complejos, ¿no? Estos personajes como estos que llaman de pronto antihéroes, ¿no? Así como Walter White, ¿no? O sea, cuando ves series así como, pues, acabo de ver una que se llama Sucesión, ¿no? Personajes como el que hace Brian Cox, o como, te digo, Walter White de Breaking Bad, o el mismo Merlí, ¿no? De la serie catalana de Merlí. Esos personajes que tienen tanto claroscuro, que no son ni todo buenos ni todo malos, y que además están en mi edad, ¿no? En mi rango. Me encantaría poder estar en una serie donde pudiera como explorar durante varias temporadas o por lo menos varios capítulos un mismo personaje, ¿no? Que es lo que es bien padre. Ves estos personajes en estas series de largo aliento y vas viendo cómo se van desarrollando, y creo que es una oportunidad como actor fabulosa, ¿no? Entonces, hacer un personaje de ese tipo en alguna serie. En teatro, pues tengo muchas ganas de hacer como una comedia así clásica, ¿no? Y en cine, cine como esa película, ¿no? Como Ya no estoy aquí, tengo muchas ganas de hacer ese tipo de cine, ¿no? Ese cine como Sueño en otro idioma, como ese tipo de cine tengo ganas de explorar, ¿no? Carlos Corona se actualiza como director, se actualiza como actor. Yo creo que pues sí, no sé, te digo, creo que soy curioso y creo que me gusta mucho leer, soy una persona que lee, ¿no? Y que cuando de pronto ahorita sale una técnica de actuación que alguien me dice, mira, léete esto, me lo leo, ¿no? Creo que también viendo se actualiza uno, ¿no? Y me gusta mucho ver series, me gusta mucho ver cine, y creo que cuando veo actores, digo, ¿cómo funciona esto? Y estoy tratando de pensar cómo le hizo y cómo lo construyó, ¿no? Y también cuando voy a ver obras de teatro y veo a mis colegas que admiro mucho, trato de ver, ¿cómo consiguió esta escena? Mira lo que hizo, ¿no? O sea, a lo mejor está mal y me debería dejar llevar más por la ficción, pero me gusta como un poco analizar lo que se hace y descubrir cómo le hizo, y no tengo mucho pudor en decir, quiero experimentarlo, ¿no? O sea, cuando a mí me invitaron a dirigir ópera, yo nunca había dirigido ópera y yo había visto las óperas que había dirigido Mauricio García Lozano. Pues le hablé, ¿no? Le hablé y le dije, tomémonos un café, Mau, y platícame tus secretos, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Y creo que sé escuchar, ¿no? Sé dejarme llevar. Entonces creo que esa es una manera de no sé si mantenerse actualizado, pero por lo menos no confiar en la fórmula, o no confiar en decir, yo ya sé cómo hacer esto y así se hace, ¿no? Sino que siempre trato de hacerlo distinto. No sé si
con la idea de me voy a actualizar, sino de, ¿y si ahora experimento esto? ¿Y si ahora le busco por acá? O sea, siempre he visto el teatro como un laboratorio y como un juego, y un poco así es como agarro los personajes, ¿no? Y agarro un personaje y digo, ¿y si camina así? A ver, ¿y si le pongo esto? Y a ver, ¿y cómo le hacía Philip Seymour Hoffman? ¿No? Entonces, creo que ahí es cuando uno pues puede más o menos, por lo menos, salirse de la fórmula. Actualmente las nuevas generaciones de repente, cuando uno los entrevista, dicen que no hay un género en las obras, sino que ponen un género contemporáneo. ¿Tú consideras que aún siguen los géneros? Es que yo creo que ahí se está confundiendo género con estilo, ¿no? O sea, el género es el género de la obra, hablando de la obra tradicional, y luego hay muchas maneras de montar esa obra, ¿no? Pero eso sería el estilo, ¿no? Hoy en día, pues sí, creo que ya no se montan obras de teatro de manera ortodoxa, entonces pues es difícil ver una obra de teatro de Shakespeare, que en género es una tragedia, pero está difícil verla montada en un estilo isabelino, ¿no? Normalmente se hacen estilos muy distintos que incluso en algún momento cambian el tono de la obra, ¿no? Entonces ahí me parece que más bien, el otro día me preguntaba alguien, ¿la comedia musical es un género? Y yo le decía, no, la comedia musical es un estilo. Tú puedes montar Romeo y Julieta, que es una tragedia en género, con un estilo de comedia musical y se llama West Side Story, ¿no? West Side Story, o como lo conocemos aquí, Amor sin barreras, pues es Romeo y Julieta, ¿no? Nada más que montada en un estilo de comedia musical, ¿no? Y en Nueva York. Y en Nueva York, exacto, ¿no? Y con puertorriqueños y italianos, ¿no? Que son los otros, ¿no? Sí. ¿Hay diferencias entre un teatro institucional y un teatro comercial? Hace rato que mencionábamos que obviamente tú has estado mucho tiempo en el teatro institucional y de repente entras al comercial, o sí sabemos que hay diferencias en cuestión económica, gente, que público, pero ¿cómo lo ves desde adentro? Creo que cada vez hay menos diferencia, ¿no? Creo que afortunadamente cada vez los mundos se mezclan más. Creo que aún así, creo que el teatro institucional tiene que estar libre de las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, creo que la cultura es un derecho y creo que la cultura tiene que estar auspiciada porque así ha sido desde la historia más remota de la humanidad. O sea, Shakespeare no hubiera podido escribir sus obras si no le pagaba la reina Isabel. Miguel Ángel no se hubiera podido tardar 6 años en pintar la Capilla Sixtina si no le hubiera pagado el Papa, ¿sí? O sea, para que surja la cultura tiene que haber auspicio de parte de algún tipo de Estado, ¿no? Ya sea el Papa, el Rey, el Fonca, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que para que se pueda surgir la vanguardia, para que pueda surgir directores que de pronto experimenten, que de pronto se tarden mucho en un proceso de creación o de pronto fallen, porque también a la hora de experimentar fallan, pues no puedes estar sometido a las leyes de la oferta y la demanda y a tener la necesidad de vender boletos. Que tú quieras vender boletos es importante, pero creo que el teatro de aspiración artística irremediablemente tiene que estar de alguna manera auspiciado por el Estado para que pueda evolucionar y para que pueda volverse un lenguaje y para que pueda crecer, ¿no? Así ha sido siempre, ¿no? No sé por qué de pronto hay tanta sorpresa, ¿no? Con que el Estado pague la cultura, ¿no? Pues nunca ha sido de otra manera, ¿no? Pues sí. Oye, tú eres maestro y sé que estás en Casa Azul, por ejemplo, y he visto obras que has montado ahí con alumnos y demás. De estos alumnos, ¿cuántos llegan a ser profesionales o cuántos se mantienen en su carrera? ¿Tienes el dato? No lo sabría de cierto, pero de lo que yo percibo es que el promedio no es tan malo, ¿no? Yo diría que aproximadamente el 60%, Okay. ¿no? O sea, de un grupo de 20 alumnos, sí llegas a ver a 12 de ellos que trabajan más o menos, ¿no? Entonces, no es tan malo el promedio, digo, sí, no sé cómo sea con los abogados o con los arquitectos, pero claro, no debe ser muy diferente, ¿no? La verdad es que creo que no es un mal promedio en general. Oye, ¿te gusta? ¿Qué te gusta más? Bueno, no sé si más o menos, pero ¿es divertido montar con los alumnos igual de divertido que montar con profesionales ya o que ya tienen tiempo? No, sí, siempre va a ser más padre montar con actores profesionales porque es un diálogo más complejo y es un diálogo también más retador, ¿no? O sea, un actor como Carlos Aragón no te va a dar el avión, ¿no? No te va
a dar por tu lado, ¿no? Y eso te obliga a ti te reta, ¿no? Entonces a mí trabajar con actores, la última obra de teatro que monté en la UNAM, tenía yo a Emilio Guerrero, y tenía yo a Rodolfo Arias, y tenía yo a Jorge Ábalos, y pues trabajar con esos tres sí se vuelve un placer muy grande, ¿no? Porque son actores que van a tener una opinión y que te van a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que esto es más bien así. Entonces, sí, la verdad es que trabajar con actores grandototes y con una poética y con una seguridad, pues sí, es padre, la verdad. Oye, y siendo director y actor, que haces los dos, ¿eres igual de disciplinado como actor que tus actores contigo? ¿Me expliqué? No. Fíjate que yo creo que sí, o sea, digo, por ejemplo, de las últimas obras que actué el año pasado fue Fuenteovejuna, dirigido por Fernando Bonilla. Ajá. Y pues Fernando yo lo conozco desde que él tenía 16 años, ¿no? Pero ahora es el señor director y creo que no tengo ningún problema en darle su lugar y respetarlo. A veces lo que llega a pasar, y me pasó con Fernando y me pasó El Hombre de la Marcha con Mauricio, es que opino mucho, ¿no? Soy muy opinador, ¿no? No impositivo, pero sí como que me emociono y digo, y esto, y sí hay momentos en que el director tiene que decir, ya, por favor, párale, ¿no? Ya, párale, ¿no? Pero no como de no hacer lo que ellos me dicen, ¿no? Jamás, siempre hago lo que me dicen y siempre obedezco, nada más de pronto pues no me para la boca y soy un poco opino y a veces lo toman bien, ¿no? O sea, a veces lo toman bien y lo toman en cuenta, y a veces me doy cuenta que me paso y me dicen, ya, hasta aquí, ¿no? Ya, tú actúa y déjame a mí lo que sigue. ¿Cómo es que escoges a los actores? Pues mira, yo creo que una parte muy importante es pues el casting, ¿no? Simplemente en esta obra que te hablaba, pues trabajé en parte con estos actores como Jorge Ábalos, porque teníamos que hacer un personaje histórico que era Díaz Ordaz, y me parecía que Jorge caracterizado me lo podía dar. Y también Rodolfo Arias, que me sorprendió muchísimo, ya que empezamos a ver la caracterización, que es idéntico a López Mateos, ¿no? Es un presidente que no tenemos tan presente en el inconsciente colectivo, pero ya que empezamos a ver fotos y todo, dijimos, no, es que es igualito Rodolfo Arias a López Mateos, ¿no? Y entonces el casting, ¿no? O sea, como verlos en el casting, ¿no? Después de eso, evidentemente, y verlos en el casting también implica su talento, ¿no? Que sean gente solvente y talentosa, ¿no? Más importante incluso, ¿no? Pero después de eso, pues que sea gente con la que es fácil tratar, ¿no? O sea gente que es, por ejemplo, Emilio Guerrero hacía Echeverría, y ahí sí, para que veas, Emilio Guerrero, pues no se parece mucho a Echeverría, pero yo tenía muchas ganas de trabajar con Emilio Guerrero, tenía la edad que yo necesitaba para el momento histórico, y dije, y además me lo imaginé con los otros dos, y dije, se va a ver re bien Emilio, ¿no? Entonces, y sí fue muy agradable trabajar con Emilio, entonces, pues ahí. ¿Puedes decirte que eres un director o un dictador? No, dictador no soy. ¿Cuál es el ambiente que tú buscas justamente a la hora de trabajar? De tener un equipo, tanto el escenógrafo, el iluminador, el vestuarista y los actores. Pues mira, no puedo decirte que no soy neurótico, porque sí lo soy, pero creo que sí escucho mucho a la gente, ¿no? O sea, creo que por ejemplo, con un escenógrafo que trabajo mucho es con Jesús Hernández, ¿no? Que hice El Viaje a Rennes, hicimos El Charco Inútil, y pues a mí me encanta juntarme con Chucho y decirle, mira, esta es mi idea. El 100% de las veces Chucho me presenta otra, que no es la que yo le di, y siempre me gusta la de él. Siempre digo, padrísimo, y lo mismo me pasa con Yerildi, o lo mismo me pasa con Ruby Tagle, ¿sabes? Yo a Ruby le dejo ensayos para que ella monte la coreografía, y incluso la dejo sin yo necesitar estar. O sea, no creo que el director sea el que decide todo. Creo que el director es más parecido a la que es un director de orquesta, ¿no? El director escénico orquesta todo, ¿no? Hace que todo conviva y que todo tenga un sentido y que todo funcione de una manera armoniosa, no solo a la hora de ejecutar, sino a la hora de la estética, ¿no? Que la estética combine una con la otra. Pero orquestar todo no te implica necesariamente decidir todo, ¿no? O sea,
las decisiones artísticas que toma el escenógrafo son de él, y las de la vestuarista y las de los actores, ¿no? Y tú lo orquestas para que todo tenga cierta armonía, pero no imponer, no. Si fuera eso, me iría a pintar cuadros yo solo en un estudio, ¿no? Claro. Eres egresado de la UNAM, orgullosamente. Sí. ¿Qué maestro recuerdas que te haya dejado como las bases para justamente lo que eres hoy? Sin lugar a dudas, como el maestro que más influyó en mí fue Héctor Mendoza, ¿no? Héctor Mendoza fue un maestro que tuvo mucha influencia en mí, pero yo también diría que fue muy importante por lo que me enseñó de teatro clásico José Luis Ibáñez, y aunque no fue mi maestro en la universidad, tomé clases con él en paralelo. Sin lugar a dudas, Alberto Lovnitz, ¿no? Yo diría que ellos tres fueron maestros muy importantes en mi vida, ¿no? Alberto Lovnitz, Héctor Mendoza y José Luis Ibáñez. Una de las obras que escribiste es La Mesa Extraviada. ¿En qué momento la escribes? ¿Cómo es que surge la idea? Fíjate que es muy chistoso eso, porque yo en la facultad estudié actuación, y yo empecé a hacer teatro para niños en la fac. Y entonces muchas veces los maestros me decían, no, pues es que el teatro para niños no es un género importante, o me decían, es mejor hacer drama que hacer comedia, porque la comedia es frívola, ¿no? Y entonces, y a mí me gustaba mucho el teatro para niños y me gustaba mucho la comedia. Y entonces decidí escribir como tesis universitaria, fue mi tesis de la fac, La Risa Extraviada, para decir, se puede hacer una tesis universitaria a partir de la risa y del teatro para niños, ¿no? O sea, como para decir, no creo que el teatro para niños sea sencillo. Ahora yo creo que esa idea ya está muy abandonada. Ahora se hace un teatro para niños fantástico en este país, y te diría que además de los mejores expositores de teatro, dramaturgas como Perla Schumacher, que en paz descanse, como Berta Iriart, como Maribel Carrasco, pues son de lo mejor que hay en este país, ¿no? O sea, probablemente se hace un gran... Pero cuando yo era chavo sí había un cierto desprecio hacia el teatro para niños, y pues un poco a mí, como siempre me gustó, quise hacerlo. Y la comedia, ¿no? La risa, y por eso la escribí, fue mi tesis de la universidad. Sí, me queda claro, mira. Ah. Es uno de los que conservo. Justamente hablando de las generaciones, hace 20 años, 30 años saliste de la facultad. Era mucho más fácil obtener becas, había menos competencia, ahora hay mucha más competencia, son más los egresados. Sí, claro, por supuesto, ahora vemos muchas generaciones conviviendo, ¿no? Yo una vez había una persona que me dijo, todos creemos que somos la generación del medio, ¿no? O sea, todos pensamos que somos mi generación, los de arriba y los de abajo, y ahora eso no es cierto, ¿no? Arriba de mí, o sea, tienes maestros de teatro que ya están cerca de los 80 años y siguen produciendo muy bien, ¿no? Y siguen teniendo derecho a pedir becas, ¿no? Y para abajo tienes chicos de 22, 23 años que ya están haciendo cosas padrísimas. Entonces, no, hombre, para arriba hay como 3, 4 generaciones y para abajo hay como 5, 6, ¿no? Entonces, sí somos un chorro, sí se hace muchísimo teatro y sí no hay presupuesto que alcanza. Y yo creo que más que pelearnos por ganarme yo la beca, habría que pelearnos por que nos den más presupuesto, porque somos muchos y de veras es muy difícil cuando son 300 solicitudes de beca y solo hay 10 becas, ¿no? O sea, es difícil que la gente no se enoje, es difícil que la gente no se defraude, pero también escoger es bien difícil, porque de esos 300 proyectos, pues vamos a ponernos conservadores y vamos a decir que valen la pena la mitad. Aún así, las becas son menos del 10%, ¿no? Claro. Oye, al principio de esta entrevista mencionaste lo de los cursos. Nos quedan como 3 minutos. 2 minutos, medio, 3 minutos. Para que se cierre el Zoom. Nos gustaría que nos compartieras las direcciones de redes sociales. Miren, si quieren escribirme al correo electrónico carloscoronaactor, así con doble A, carloscoronaactor, todo junto, @gmail.com, y ahí me dicen estoy interesado en el curso y con mucho gusto yo les doy la información. Este curso arranca este lunes, serán lunes y miércoles de 8 de la noche a 9:30 de la noche por Zoom, y ya si quieren me escriben, les platico los contenidos, el costo,
no se necesita nada más que tener una cuenta de Gmail, ¿no? Okay. Que me parece perfecto. ¿Has pensado en escribir algo sobre la pandemia? Fíjate que no sé si en este momento, ¿sabes? No sé si en este momento. Ahorita estoy queriendo escribir una obra de teatro cuyo tema es más bien la cabeza y la muerte, porque en los últimos meses fallecieron mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá llevaban muchos años separados y decidieron irse juntos, ¿no? Con 8 meses de diferencia. Wow. Y ambos por razones que están relacionadas con la cabeza, con enfermedades que tienen que ver con eso o con accidentes. Entonces, ando queriendo hacer una obra y explorar un poco el tema del cerebro, de cómo funciona el cerebro, no a nivel poético, sino como órgano, ¿no? Cómo funciona el cerebro, porque es fascinante, una obra un poco hasta de divulgación científica, ¿no? De lo complejo y de lo poquísimo que sabemos del cerebro humano. Carlos, de verdad, un gusto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Hace mucho tiempo que yo ya tenía ganas de entrevistarte, por ahí te había mandado mensajes y no habíamos logrado... Sí, no habíamos pedido una disculpa, pero bueno, qué bueno que se concretó. No, pero sensacional y te agradecemos muchísimo y pues muchas gracias. Pronto de esta pandemia y que regresemos al teatro. Que salgamos más unidos, más generosos y más fuertes. Eso es un honor tenerlo dentro del teatro. Todo lo contrario, el honor es mío, muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Permiso.